Hay frases que no sabías que eran importantes, hasta que dejaron de escucharse en la casa. Palabras que papá repetía casi en automático, mientras manejaba, mientras arreglaba algo, mientras te regañaba sin mirarte directo. De niño te parecían exageraciones. Hoy darías lo que fuera por volver a oírlas una vez más. Porque no eran solo frases, eran la manera que tenía de cuidarte sin decirlo abiertamente. Frases que no se borran. Palabras que papá repetía como si fueran rutina, y que de niño sonaban a regaño o a necedad, pero que con los años entendemos como lo que realmente eran: cariño camuflado, consejos comprimidos, lecciones de vida dichas en voz firme, con humor, con cansancio, o con ese silencio que pesaba más que cualquier grito. Las frases de papá eran su historia, sus errores y su amor concentrados en segundos. Escucharlas hoy es volver a casa, reír por dentro, y sentir que todavía nos guía. Número 15. Cuando seas padre, me vas a entender. La soltaba después de un no, que nos dolía. Parecía una frase lejana, como si hablara de una vida que no iba a llegar nunca. Él la decía tranquilo, seguro de que el tiempo haría su trabajo. Y lo hace. Años después, aparece sola cuando te preocupa a alguien más antes que tú, cuando entiendes el miedo silencioso y esa responsabilidad que nadie aplaude. Ahí comprendes, no era amenaza, era una verdad sembrada a largo plazo. Número 14. Recuerda siempre de dónde vienes. Lo decía mirando una foto vieja, un cajón con recuerdos o caminando por el barrio. No era nostalgia barata, era identidad. De niños queríamos correr lejos, crecer rápido, olvidar lo que parecía pequeño. De adultos, esa frase se vuelve brújula. Te regresa a tus raíces cuando dudas, cuando eliges actuar con honestidad, cuando necesitas recordar de qué estás hecho. Número 13. Te lo dije. La decía justo cuando algo salía mal, y él ya lo había advertido. A veces con media sonrisa, a veces con un silencio que dolía. En el momento molestaba porque ya te estabas castigando tú solo. Con los años se vuelve un recuerdo sabio y hasta chistoso. No era para humillarte, era para enseñarte a mirar antes de correr. Número 12. El que madruga, Dios lo ayuda. Sonaba temprano, cuando el sol ni aparecía. Entre café y prisas, era mandato y promesa. Si empiezas con disciplina, la vida se acomoda mejor. Después entiendes que no hablaba de madrugar por madrugar, hablaba de constancia, de que el esfuerzo temprano rinde frutos cuando nadie está mirando. Número 11. El que se enoja pierde. Papá lo decía cuando estabas a punto de explotar. Su calma era la de alguien que ya vio demasiadas peleas para saber que perder la cabeza no arregla nada. En el momento te frustraba porque querías gritar, ganar, sacar la rabia. En la adultez se vuelve una herramienta. Respirar, pensar, no dejar que la ira decida por ti. Número 10. No juzgues a nadie sin caminar en sus zapatos. Cuando te escuchaba hablar de alguien, te frenaba con esa mirada seria. No era solo un regaño, era empatía obligatoria. Papá sabía que todos cargan batallas invisibles. Con el tiempo, la frase se convierte en filtro. Entiendes antes de opinar, preguntas antes de señalar, respetas antes de condenar. Número 9. Cuentas claras conservan la amistad. La decía cada vez que salía el tema de dinero, favores o préstamos. No era avaricia, era honestidad. Papá sabía que lo mal aclarado rompe relaciones. Y esa regla funciona en todo: acuerdos, promesas, palabras. Lo claro protege, lo oculto envenena. Número 8. No hay mejor espejo que la familia. La familia era el primer reflejo. Ahí se nota lo que eres, lo que haces y lo que repites sin darte cuenta. Con los años entiendes que también ahí se heredan valores, costumbres y hasta errores. Lo que construyes en casa se nota afuera. Papá lo decía para que entendieras que tus actos nunca viajan solos. Número 7. Si quieres algo bien hecho, hazlo tú mismo. Te veía batallar con una llave, un mueble, un juguete roto. Y soltaba la frase como advertencia de vida. La gente no siempre cumple. El tiempo no espera. Después comprendes que era autonomía. Orgullo por el esfuerzo propio. Responsabilidad sin excusas. Hacerlo tú. Aprender, corregir, dejar tu sello. Número 6. Nunca olvides quién eres ni de dónde vienes. Parecida a la otra, pero con un peso distinto, era escudo. La decía hablando de los abuelos, de la gente que trabajó con lo opuesto, de historias que no salen en libros. Con el tiempo, se vuelve fuerza.
Porque cuando el mundo te empuja a cambiar por quedar bien, esa frase te regresa a tu centro. Número 5. ¿Por qué lo hiciste? La escuchabas después de una travesura, un problema en la escuela, algo que te salió mal. Y no siempre sonaba a enojo. A veces sonaba a pregunta real. Papá quería entender antes de juzgar. Te enseñaba a pensar, a explicar, a hacerte responsable, a no vivir por impulso. Número 4. El que no trabaja no come, y el que trabaja, come mejor. La soltaba con firmeza y un toque de humor mientras te ponía a ayudar, limpiar, cargar, arreglar, cumplir. Era una lección simple. Nada cae del cielo, y lo que ganas con esfuerzo sabe distinto. Con los años entiendes que hablaba de dignidad, de disciplina y de disfrutar con orgullo lo que te costó. Número 3. ¿Quién te dio permiso? La decía cuando te encontraba haciendo algo prohibido. Te congela Bosch. Esa frase ponía límites. Y los límites, aunque de niños los odiemos, de adultos nos salvan. Papá no solo te controlaba, te entrenaba para pensar antes de actuar, para entender reglas, para asumir consecuencias. Número 2. Te doy todo porque yo nunca lo tuve de niño. A veces lo decía mientras te compraba algo sencillo, o mientras te veía disfrutar algo que para él fue imposible. No era presumir, era confesión. Detrás de esa frase había sacrificio y una promesa silenciosa, que tú no vivieras la misma carencia. Con el tiempo entiendes que te daba más que cosas, te daba oportunidades, y una manera de amar sin ruido. Número 1. No quiero que termines como yo. Esta era la frase seria, la que caía pesado, la que de niño te sonaba injusta, como si no valorara su vida. Pero creces y lo entiendes distinto. No era desprecio, era amor. Era un padre hablándote desde sus cansancios, desde sus renuncias, desde sueños que se le quedaron a medias, para que tú tuvieras más opciones. Duele, sí, pero también empuja. Y cuando juntas todas, te das cuenta de algo. Papá no daba discursos. Daba phrases. Pedacitos de verdad para que te acompañaran cuando él ya no estuviera al lado. Por eso regresan solas. En un dilema, en un error, en un día difícil. Y cada vez que vuelven, vuelves a escucharlo. Su tono, su mirada, su forma de cuidarte sin decirte quiero a cada rato. Porque al final, muchas frases parecían simples palabras. Pero eran amor, convertido en lección.